es la huelga de actores de Hollywood. Ya se levantó, más o menos, pero también está otra huelga, bueno, otros paros, que es de los trabajadores que están trabajando, valga la redundancia, en el sector automotriz allá en los Estados Unidos, y luego esta reforma allá en Grecia. Bueno, hay mucho de qué hablar en torno a la chamba, al trabajo. Jorge Andrés Castañeda, qué gusto verte. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días, Luis, un gusto, como siempre, estar por aquí. Saludos a todos los que nos escuchan. ¿Cómo ves el tema? Está cañón. A ver, ¿cómo le entramos? Porque son varios A ver, asuntos. pues, o sea, estamos viendo, yo creo que alrededor del mundo, y sobre todo en Estados Unidos en estos momentos, y muy influenciado por el proceso político que se vive allá, pues las reacciones a los cambios en el mundo del trabajo que hemos venido platicando tú y yo, que vienen de una serie de factores, digamos, externos, pero empiezan a impactar el trabajo de la gente, ¿no? Lo platicábamos la semana pasada tú y yo, como detrás de la huelga del sector automotriz a la que ahorita le entramos, en el fondo hay mucho que ver con los vehículos eléctricos y el cambio climático, ¿no? Estos nuevos vehículos eléctricos ocupan muchas menos piezas que las que tienen los vehículos tradicionales. Me decía una persona, si un vehículo de combustión interna tiene 25,000 piezas aproximadamente, un vehículo eléctrico tiene 5,000. Wow. Entonces, pues se necesita menos gente. Y entonces tenemos el caso de la UAW, el sindicato más importante del sector automotriz en Estados Unidos, pues en huelga contra las tres principales armadoras. Tenemos el caso de Hollywood, ¿no? Donde los temas de inteligencia artificial, los cambios en la industria por el streaming, llevaron primero al sindicato de guionistas a lanzar una huelga que duró 146 días, o sea, casi 6 meses. ¿Ya se levantó la huelga? Todavía están como ya que están en la negociación, acuerdo, pero ¿no? No se ha levantado. No, sí, ya o sea, llegaron una a un de acuerdo. esas. No, ya llegaron a un acuerdo, okay. Tienen que votar algunos de los miembros del sindicato de guionistas, pero parece que se llegó a un acuerdo y obtuvieron la gran parte de sus demandas. Ahora, al mismo tiempo, está la huelga de los actores de Hollywood. Esa todavía no se levanta. Es más, actores todavía. Esa todavía ni empiezan a negociar. Tenían que primero negociar la de los guionistas. Ya. Y las razones atrás de esta huelga, pues son, por una parte, los cambios que trajo a la industria el streaming, ¿no? Son dos particularmente ahí. Uno, que antes las series tenían 80 capítulos, ¿no? O 100 capítulos, salían uno cada semana, iba a durar 10 años, ¿no? Sí. Como las series que veíamos tú y yo en los 90s. Friends. Ándale. Friends. Esas series de tantos capítulos daban oportunidad que trabajaran muchísimos guionistas, unos jóvenes. No todos los capítulos tenían que ser buenísimos, pues podían aprender. Sí, había unos que estaban del nabo. Por eso. Pero cuando tienes 80 capítulos, eso no importa. Se crean cuartos de escritores donde los grandes le enseñan a los jóvenes. En el mundo del streaming son series de temporadas, por lo menos de 8 capítulos, donde cada uno te tiene que mantener, digamos, es una película de superacción, ¿no? Te tiene que mantener ahí agarrado para que tú veas el otro, porque eso es de lo que gana Netflix, Amazon, etcétera, ¿no? Y porque tienes 45,000 opciones adicionales, ¿no? Tienes 45,000 opciones, entonces pues ya no va a haber series de 80 capítulos. Ese era el gran problema para los escritores. Y que cómo se repartían las ganancias con los servicios de streaming. Pero ahora están los actores que están preocupados del tema de inteligencia artificial. También había un tema de inteligencia artificial con los actores, con los guionistas, pero el importante es el de los actores. Dicen, tú puedes agarrar, yo actué hace 10 años en una serie, lo que sea, y con inteligencia artificial cambiarme el guión y hacerme actuar, o cambiar las cosas que yo hago. Pues no, vamos a prohibir eso. Bueno. Y del otro lado tenemos lo de Grecia, donde al revés hay un gobierno de derecha que también está impulsando una reforma que está diciendo que la gente va a trabajar ahora 13 horas al día. Y esto en el contexto europeo, donde el mundo laboral ha obtenido muchas más ganancias, ¿no? Más ganancias. Ya trabajan 35 horas. Los griegos, en Francia, por ejemplo, ahora los griegos quieren trabajar 13 al día. Y los sábados. Y los sábados también. que es interesante lo que dices, porque quieren, ¿no? O sea, no están obligando a nadie en sí mismo. No están obligando a nadie, pero sí está quitando, digamos, derechos laborales que llevan 100 años o 150 años en la lucha, ¿no? Porque si uno trabaja a las 13, pues obliga a los demás a trabajar. Sí, claro. Esa es la lógica detrás de los sindicatos. Entonces, y hoy va Joe Biden
a la huelga en Detroit. Sí. A pararse, como dicen en inglés, en el picket line. Se va a parar afuera de la fábrica a unirse a los trabajadores. No es que va a negociar, a ser el mediador entre las dos partes. No, los va a apoyar. Va con los trabajadores porque Trump ya fue. Sí, pues sí, mentes. ¿Qué te dice todo esto? A ver, hay muchas cosas que están cambiando en el planeta. Nos ha tocado un tiempo muy interesante para vivir, querido Jorge, porque son los cambios brutales de paradigmas, de arquetipos. Sí, todo está cambiando brutalmente. Estas huelgas de actores, este asunto de los coches. Al final creo que todo tiene que ver mucho con esta nueva era, o sea, con la tecnología llegando, con nuevas formas de entender las relaciones de trabajo. ¿Qué ves? Pues bueno, esto ha pasado varias veces en la historia, ¿no? Claro. De que llega cambios tecnológicos, cambios de, digamos, paradigmas económicos, nuevas empresas, etcétera, que cambian por completo el mundo del trabajo. Creo que ahorita en Estados Unidos son dos industrias muy icónicas y representativas, digamos, del poder cultural y económico de Estados Unidos. O sea, claro. Hollywood es el poder cultural de Estados Unidos. Todo el mundo ve las películas y las series que hacen en Estados Unidos, en todo el planeta. Y las automotrices, aunque han perdido muchísimo en los últimos años, después del quiebre de 2008, Stellantis, una de las tres, en realidad ya no es americana, aunque tienen marcas americanas muy importantes. Chrysler, ¿no? Chrysler, pero Chrysler ya casi desaparece, ya casi no hace coches Chrysler. Los pasaron todos a Dodge, Ram, Jeep. Esas sí son muy grandes, ¿no? Y son de Stellantis. Ya. Entonces, se está cambiando por completo el mundo del trabajo. Y digamos, la pelea en muchos sentidos de los sindicalistas del mundo automotriz en Estados Unidos es por las pensiones. Porque saben que muchos de esos trabajos van a desaparecer. Entonces dicen, ¿sabes qué? Ahorita que hay lana, porque las empresas automotrices están reportando unos resultados increíbles, ganancias como nunca se habían visto, desde que pasó, ¿te acuerdas? En COVID y el post-COVID, sí, pues y que no podías conseguir un coche, ¿no? Si tú querías comprar un coche te decían, espérese 6 meses, ¿no? Sí, porque no había chips, ¿no? Bueno, no había chips, no había partes, no había muchas razones, ¿no? Entonces, hoy están cosechando eso, están ganando una cantidad de dinero brutal. De cañón. Y las acciones se han disparado, entonces los trabajadores dicen, si no es ahora es nunca. Sí, porque en 10 años, como bien dices, o sea, a ver, auto eléctrico de 20,000 piezas, nomás necesito 5 y necesito otro tipo de perfil. Muy probablemente muchos de estos trabajadores los van a correr. Exacto. A lo mejor algunos, los mejores, van a poder sobrevivir y se van a adaptar. Y la evolución y el darwinismo laboral. Exacto. O sea, no son los obreros que sean automóviles a inicios del siglo XX. Sí, pues son casi ingenieros. No es tan fácil como que, a ver, pues cámbiale ahora para que eras eléctrico, ¿no? Sí, no, es muy complicado y los trabajos. Y ahora cañón. Entró la parte de autopartes a la huelga. El viernes pasado, el sindicato anunció que iban a cerrar 38 centros. Ford se salvó. Dijeron, Ford se está portando muy bien, entonces a Ford solo seguimos con la huelga que ya tenemos. Pero a Stellantis y General Motors, ahí va una huelga 38 ubicaciones centros en Estados Unidos de las empresas de autopartes que surten a las fábricas. ¿Cómo le pega a México esto, Jorge? O sea, porque la semana pasada platicábamos del tema y eran 3. Hoy ya son 38 centros en paro. Bueno, 38 más las 3. Ok, 41. Entonces está cañón, o sea, ¿qué pega? ¿Pega o no? Nos pega por varias partes y creo que es muy interesante eso. O sea, hay una primera muy inmediata de la gran industria autopartera mexicana, que emplea casi 1 millón de personas, es muy productiva, ha crecido muchísimo en los últimos años. Te diría que es casi la joya de la corona de la industria mexicana. Esa ya va a tener broncas porque pues muchas de estas partes se exportan a Estados Unidos y si ya pues, hay una huelga, no se van a vender. Entonces, es un efecto inmediato, pero yo no creo que, digamos, vaya a hacer quebrar a muchas empresas. Van a pasar aceite, pero pero sobrevivirán en algún momento. Hablaba gente de pérdidas, no sé, he escuchado muchas cifras. O sea, me pareció 10 millones de dólares que, diarios y cosas. No, y que decían que 8 de cada 10 empleos en el norte están en riesgo. Me parece un poco exagerado. Tampoco. Las armadoras en México aparentemente tienen stocks de inventario, las americanas, por varios meses, porque un poco había cierta planeación, un par de meses. Veamos cuánto dura la huelga. Luego hay una parte que algunos van a tratar de vender como positiva para México y no es enteramente falsa. Van a decir, en todo este rollo del nearshoring, vénganse a México, aquí no les hacemos huelgas. Vean cómo son vengan a cómo son allá.
algo va a haber de esa narrativa y ojalá pues, hay algo de oportunidad. No, pues ojalá nos traigamos alguna, ¿no? Alguna. Difícil, pero... Luego, los sindicatos mexicanos están muy contentos. Dicen, mira, yo no me tengo que ir a huelga y mi negociación ya la están haciendo los americanos. Okay. Cuando termine su huelga, ya, yo les voy a avisar, oye, eso que les diste a ellos... es para mí también. Para mí también en aumentos, ¿no? Por lo menos. O sea, particularmente estas 3 empresas. No, y todas las eventualmente esto no va a ser solo estas 3 empresas, porque se va al resto del sector sindicalizado en Estados Unidos. Ya. Tesla no, porque Tesla no permite sindicatos, o no están sindicalizados los trabajadores, ¿no? Qué interesante. Pero a largo plazo, creo que sí hay cosas que tenemos que ver y que a mí me preocupan un poco más. Esta joya de la corona de la industria autopartera y las armadoras, en México vamos a ver el mismo proceso que estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Las autoparteras mexicanas, por ejemplo, los que hacen pues, convertidores catalíticos, ya no se van a necesitar. Entonces tenemos que tener una política industrial activa que nos permita transformar estas industrias. Prepararnos. Me parece muy valioso, y esa es una de las razones por las que Tesla se instala en Monterrey, que cuando se hace la planta en Austin de Tesla, muchos autoparteros muchos proveedores se instalan en Monterrey. Entonces, por eso Tesla escoge en gran medida Monterrey. Dicen, ya están mis proveedores ahí. Y hay otros proveedores de Tesla en el Bajío, etcétera. Pero tenemos que ir hacia allá. Tenemos que empezar a transformar esta industria que emplea 1 millón de mexicanos con buenos salarios, seguridad. Digamos, es relativamente buena. Todo en México no es en Estados Unidos, no son las condiciones de Missouri, ¿no? Pero son mejores trabajos que el resto. Y vamos a tener que transformar esta industria porque también nos va a llegar el mismo impacto que está llegando a Estados Unidos. Pues vamos a seguir muy de cerca estos temas. Me dicen aquí en el WhatsApp 5571-131337 sobre Ford. Yo creo que se van afectados, están expandiendo la fábrica y están sobrecontratando personal. Es más, lo están hasta exportando a Europa. No, y mucho. Stellantis está haciendo nuevas plantas en México. O sea, sí, todo eso está pasando. Pues hay varios comentarios. Jorge, te aprecio muchísimo. Te seguimos en tus redes. Jorge Acasta en X. Y ahí estamos en El Economista los jueves y en N+ Media.